Vea pues, más de uno va a decir que ya sabe preparar una ensalada de papa. Pero espérate un momentico porque esta receta tiene un truco muy sencillo que cambia completamente el sabor y la textura. Cuando lleguemos a ese paso vas a entender por qué. Empiezo con una papa grande. Esta la lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, la corto en rodajas y luego en cubos medianos. La pongo a cocinar durante 8 minutos con una cucharadita de sal y un chorrito de vinagre blanco. Vea pues, este último tiene un truquito muy bueno porque ayuda a que la papa conserve su forma y no se deshaga durante la cocción. Contame una cosa, ¿vos también usas vinagre cuando cocinas la papa o es la primera vez que escuchas este truco? Decime pues. Mire pues, estas recetas las hago con mucho cariño pensando en ustedes, en las personas que disfrutan comer bien y cuidar su alimentación. Si le gusta este tipo de contenido, apóyeme con un like, una suscripción y un comentario para saber que estuvo acompañándome. Paso a una zanahoria. Esta la lavo muy bien, retiro toda su piel y tomo solamente la mitad, que es lo que necesito para esta receta. Luego la corto en rodajas y después en cubos pequeños. La pongo a cocinar durante 6 minutos junto con media taza de arveja verde y una cucharadita de sal. Decime pues, ¿vos preferís la zanahoria en cubitos como hoy o te gusta más rallada? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme de qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Mientras tanto tomo 2 tallos de cebolla, los lavo muy bien y luego los corto muy finamente. La cebolla de tallo es una de mis favoritas porque le da un aroma fresco y un sabor suave que combina perfectamente con todos los ingredientes. Ahora ocupo un cuarto de manojo de perejil fresco. Este, previamente bien lavado y desinfectado, lo corto muy finamente. ¿Y vos qué opinás? ¿Le pones perejil a tus ensaladas o sos de los que prefieren dejarlas sin hierbas frescas? Si hasta aquí la receta te está gustando, aprovecha para regalarme un me gusta y suscríbete a Qué Rico Recetas. Así no te perdés ninguna de las recetas fáciles y deliciosas que comparto todas las semanas. Finalmente, tengo media pechuga de pollo campesino ya cocida. La voy desmenuzando muy bien con las manos o con ayuda de 2 tenedores hasta obtener trozos pequeños. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la papa, la zanahoria junto con las arvejas, la cebolla, el perejil fresco y el pollo desmenuzado. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, preparo el aderezo. Agrego 4 cucharadas de mayonesa, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Con una cuchara mezclo todo muy suavemente, asegurándome de que el aderezo cubra completamente cada uno de los ingredientes. Vea pues, ahora sí quedó lista una ensalada cremosa, muy fácil de preparar y perfecta para cualquier ocasión. La podés servir como plato principal o acompañarla con carne asada, pollo a la plancha, pescado o incluso llevarla a una reunión familiar, porque siempre gusta muchísimo. Contame en los comentarios, ¿vos le agregarías algún otro ingrediente o la prepararías exactamente así? También quiero saber, ¿con qué acompañarías esta ensalada? ¿Con pollo, carne, pescado o te la comerías solita? Me encanta leer todas sus respuestas porque siempre dejan muy buenas ideas. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta, compártela con esa persona que disfruta las ensaladas tanto como vos y suscríbete a Qué Rico Recetas para que sigamos preparando juntos recetas fáciles, saludables y deliciosas. Y decime pues, ¿la harías?